Si ayudaste a esta persona y ahora tu vida está destruida, no fue coincidencia. Santa Teresa de Ávila reveló que hay 5 tipos específicos de personas a quienes no debemos ayudar. No por falta de caridad, sino precisamente por exceso de caridad mal dirigida, que termina destruyendo tanto a quien ayuda como a quien recibe la ayuda. Lo que estás a punto de descubrir podría explicar por qué esa persona que ayudaste durante años nunca mejoró, sino que empeoró. ¿Por qué tu generosidad fue recompensada con ingratitud y hasta con traición? ¿Por qué sientes que algo invisible te está drenando cada vez que intentas ayudar a ciertas personas? Pero debes saber algo crítico. Al ayudar a estas 5 personas, no es virtud cristiana, sino es colaborar con su destrucción. Es permitir que continúen en caminos que las alejan de Dios. Es desperdiciar recursos que Dios te dio para ayudar a quienes realmente pueden ser ayudados. Soy Rosa María, y cuando perdí a Miguel hace 8 años, en mi dolor cometí el error devastador de ayudar a uno de estos 5 tipos de personas. Y las consecuencias casi me destruyeron completamente antes de que un sacerdote sabio me enseñara las verdades que Santa Teresa nos dejó. Si estás aquí exhausto por ayudar a alguien que nunca cambia, el cielo quiere liberarte de una carga que nunca debiste cargar. Suscríbete al canal, activa la campanita y déjame tu nombre y ciudad en los comentarios para incluirte en mis oraciones diarias. Comparte este video urgentemente con quien está siendo drenado por personas que nunca deberían haber ayudado, porque estas palabras pueden salvar vidas. Santa Teresa de Ávila vivió en una época donde la caridad cristiana era tomada absolutamente en serio, donde los conventos y las familias cristianas dedicaban recursos significativos a ayudar a los necesitados. Pero también era época donde se comprendía con claridad que no toda ayuda es verdaderamente caritativa, que hay formas de ayudar que en realidad dañan en lugar de beneficiar, que la verdadera caridad requiere discernimiento para distinguir entre quién puede ser ayudado efectivamente y quién no puede o no debe ser ayudado. La doctora mística tuvo experiencias dolorosas ayudando a personas que resultaron ser vampiros espirituales, que drenaban recursos del convento sin nunca mejorar sus situaciones. Personas que manipulaban la caridad de las monjas para sus propios fines egoístas. Personas que convertían la generosidad en arma para controlar a sus benefactores. Teresa aprendió a través de estas experiencias amargas que la caridad sin discernimiento no es virtud, sino es necedad que destruye tanto al dador como al receptor. La doctora mística escribió con palabras muy fuertes que hay personas a quienes la mejor caridad que podemos darles es precisamente negarles la ayuda que buscan, porque esa negativa puede ser el momento de crisis que finalmente las obligue a confrontar sus problemas reales en lugar de seguir evitándolos mediante la muleta de la caridad mal dirigida de otros. Y aquí viene algo que revolucionará completamente tu comprensión de la caridad cristiana. Jesús mismo no ayudó a todas las personas que encontró en su ministerio terrenal. Hay casos registrados en los evangelios donde Jesús deliberadamente se negó a ayudar a ciertas personas porque discernió que esa ayuda no sería verdaderamente beneficiosa para sus almas, donde la negativa de ayuda era precisamente lo que esas personas necesitaban para su crecimiento espiritual. La tradición teresiana y las enseñanzas constantes de la Iglesia sobre caridad bien ordenada nos revelan que hay 5 perfiles específicos de personas a quienes no debemos ayudar. No porque sean malas personas, ni porque no merezcan compasión, sino porque el tipo de ayuda que buscan de nosotros no les beneficiará, sino que perpetuará sus problemas, porque están en estados espirituales donde la ayuda externa en realidad impide el trabajo interior que Dios quiere hacer en ellas, porque ayudarla sería colaborar con su evasión de responsabilidades que deben confrontar. Santa Teresa nos enseña que identificar correctamente a estas 5 personas y negarse a ayudarlas de las formas que buscan no es falta de caridad, sino es caridad más profunda, más difícil, más dolorosa, pero más verdadera que la caridad superficial que da todo lo que se pide sin discernir si realmente beneficia. Cuando trabajo con manuscritos antiguos en la biblioteca, he encontrado innumerables relatos de santos que practicaban exactamente este discernimiento teresiano. Eran extraordinariamente generosos, ayudando a personas humildes que genuinamente necesitaban y querían mejorar sus vidas. Pero eran igualmente firmes, negando ayuda a personas que buscaban usar la caridad como escape de responsabilidades propias o como medio de manipulación. Lo que me ha impactado profundamente es ver el patrón consistente. Los santos que practicaban este discernimiento permanecían con recursos y energía para ayudar efectivamente a muchas personas durante décadas, mientras personas sin discernimiento que ayudaban indiscriminadamente a todos terminaban exhaustas,
Cynric, incapaces de ayudar a nadie porque se habían dejado drenar completamente por vampiros espirituales que nunca tuvieron intención de mejorar. Mi hijo Santiago, que está en el seminario preparándose para el sacerdocio, me cuenta que en su formación les enseñan explícitamente estas enseñanzas teresianas sobre discernimiento en la caridad, porque los futuros sacerdotes constantemente enfrentarán personas que buscarán drenar los recursos de la parroquia y sin discernimiento correcto pueden destruir económicamente. Una comunidad parroquial entera tratando de ayudar a personas que no pueden o no deben ser ayudadas de las formas que... Pero el primer tipo de persona que no debemos ayudar es el más difícil de identificar porque frecuentemente viene disfrazado de víctima necesitada, la persona que constantemente tiene emergencias y crisis, pero que nunca toma responsabilidad por los patrones destructivos en su vida que causan esas crisis repetitivas. Que cada vez que la ayudas, resuelve una crisis, pero inmediatamente crea la siguiente. Que después de años de recibir tu ayuda, no ha cambiado absolutamente nada en su vida, excepto haberse vuelto dependiente de tu ayuda. La razón espiritual por la cual no debemos ayudar a este tipo de persona es que nuestra ayuda, aunque bien intencionada, se convierte en obstáculo que impide que esa persona confronte las raíces reales de sus problemas, que tome responsabilidad adulta por su vida, que experimente las consecuencias naturales de sus decisiones malas, que son las únicas consecuencias que finalmente la motivarán a cambiar. Santa Teresa encontró este tipo de persona repetidamente en su trabajo reformando conventos. Monjas que constantemente tenían crisis emocionales y espirituales, pero que nunca hacían el trabajo interior, difícil que las crisis revelaban como necesario, que buscaban constantemente consuelo y ayuda externa, pero que rechazaban confrontar sus defectos de carácter, sus pecados habituales, sus patrones destructivos. La doctora mística aprendió que la mejor caridad para este tipo de persona era precisamente negarle el consuelo y la ayuda fácil que buscaba, forzándola mediante esa negativa a finalmente confrontar sus problemas reales. Las características específicas que identifican a este primer tipo de persona que no debemos ayudar tiene historial largo de crisis repetitivas que siguen patrones similares, revelando que no aprende de experiencias pasadas. Culpa constantemente a circunstancias externas o a otras personas por sus problemas, nunca tomando responsabilidad personal por su contribución a esas crisis. Cuando le ofreces ayuda que requiere que cambie sus comportamientos destructivos, rechaza esa ayuda, pero acepta solo ayuda que le permite continuar sin cambios. Después de años de recibir tu ayuda, no hay absolutamente ninguna mejoría duradera en su vida. Solo ciclos repetitivos de crisis y resolución temporal. Te hace sentir culpable cuando intentas establecer límites o cuando cuestionas los patrones en su vida, manipulando tu compasión para continuar recibiendo ayuda sin reciprocidad ni cambio. María Guadalupe, de Puebla, vivió esto de manera devastadora durante 5 años antes de que finalmente aprendiera la lección teresiana. Había una mujer en su parroquia que constantemente tenía emergencias financieras y María Guadalupe la ayudaba generosamente, cada vez, pagando rentas atrasadas, comprando alimentos, cubriendo facturas médicas. Durante 5 años, María Guadalupe invirtió miles de dólares de sus propios recursos limitados ayudando a esta mujer, pensando que estaba ejerciendo caridad cristiana auténtica. Pero después de 5 años, la situación de esta mujer no había mejorado en absoluto. Seguía teniendo las mismas crisis financieras repetitivas. Nunca había cambiado ninguno de los comportamientos que causaban esas crisis, como gastar imprudentemente, no trabajar consistentemente, no planear financieramente. María Guadalupe comenzó a sentirse drenada, resentida, exhausta, cuestionando por qué su ayuda generosa nunca producía ningún cambio duradero. Finalmente, consultó con su director espiritual, quien le enseñó exactamente las enseñanzas teresianas. Esa mujer se había vuelto dependiente de la ayuda de María Guadalupe, de modo que ya no tenía motivación para cambiar sus patrones destructivos porque sabía que María Guadalupe siempre la rescataría. La ayuda que María Guadalupe pensaba era caridad cristiana, en realidad era colaboración con la irresponsabilidad de esa mujer. La mejor caridad verdadera sería negarle la ayuda y permitir que experimentara las consecuencias naturales de sus decisiones malas. María Guadalupe, aunque le costó emocionalmente, siguió el consejo de su director espiritual a la próxima vez que esta mujer vino con otra emergencia financiera. María Guadalupe amorosamente, pero firmemente le dijo que no podía ayudarla más, que había ayudado durante 5 años
sin ver ningún cambio real, que creía que continuar ayudando no la beneficiaba, sino que perpetuaba sus problemas. La mujer reaccionó con rabia, acusó a María Guadalupe de falta de caridad cristiana, de ser hipócrita, de abandonarla en su necesidad. María Guadalupe sintió culpa terrible durante semanas, cuestionando si había hecho lo correcto. Pero 6 meses después, esa mujer había finalmente confrontado sus problemas financieros reales. Había conseguido trabajo estable, había aprendido a presupuestar, había dejado de crear crisis repetitivas. Cuando eventualmente se encontraron en la parroquia, la mujer le agradeció a María Guadalupe por haberla forzado, mediante esa negativa de ayuda, a finalmente tomar responsabilidad por su propia vida. Admitió que si María Guadalupe hubiera continuado rescatándola, ella nunca habría cambiado. María Guadalupe aprendió que la verdadera caridad a veces requiere decir no, requiere permitir que las personas experimenten dolor que las motive a cambiar. Requiere negarse a ser muleta que impide que la persona aprenda a caminar por sí misma. Y escucha esto con mucha atención porque es absolutamente crítico. Ansí hay alguien en tu vida que encaja en este primer perfil, que has estado ayudando durante meses o años sin ver ningún cambio duradero real, que sigue teniendo crisis repetitivas que tú continúas resolviendo. La mejor caridad que puedes darle no es continuar ayudándola, sino es precisamente dejar de ayudarla. Permitir que experimente las consecuencias naturales de sus patrones destructivos, forzarla mediante esa crisis a finalmente confrontar las raíces reales de sus problemas. Las consecuencias de continuar ayudando a este tipo de personas son devastadoras. Tú te agotarás completamente de recursos y energía que podrías haber usado para ayudar a personas que realmente pueden ser ayudadas efectivamente. Esa persona nunca cambiará porque tu ayuda le quita toda motivación para cambiar y eventualmente tu relación con esa persona se volverá tóxica, llena de resentimiento, de tu parte y de demandas manipuladoras de su parte. Pero el segundo tipo de persona que no debemos ayudar es aún más difícil de identificar porque frecuentemente habla lenguaje cristiano y aparenta piedad superficial. La persona que constantemente pide oración, pero que nunca ora por sí misma, que busca que otros hagan el trabajo espiritual que ella misma debe hacer, que quiere los beneficios de la vida cristiana sin pagar el precio del discipulado genuino que requiere sacrificio personal y transformación interior dolorosa. La razón espiritual por la cual no debemos ayudar a este tipo de persona de las formas que solicita es que nuestra ayuda espiritual sustituye el desarrollo de su propia vida de oración, impide que desarrolle intimidad personal con Dios, que solo puede venir del esfuerzo personal. Perpetúa su infantilismo espiritual, donde busca constantemente intermediarios en lugar de relacionarse directamente con Dios. Santa Teresa encontró este tipo de persona constantemente en personas que venían a ella buscando que orara por ellas, pero que cuando Teresa les preguntaba sobre su propia vida de oración, admitían que no oraban regularmente. Personas que querían experiencias místicas sin hacer el trabajo ascético previo que prepara el alma para esas experiencias, personas que buscaban atajos espirituales. La doctora mística aprendió que la mejor caridad para este tipo de persona era negarles la oración que buscaban y en su lugar enseñarles a orar por sí mismas, confrontarlas con la realidad de que no hay atajos en la vida espiritual, que deben hacer su propio trabajo interior, en lugar de intentar vivir parasíticamente de la vida espiritual de otros. Carmen, de Sevilla, se encontraba constantemente drenada por una compañera de su grupo de oración que siempre pedía oración para sus múltiples problemas, pero que cuando Carmen le preguntaba admitía que no oraba diariamente, que no leía la Biblia, que no hacía ningún esfuerzo personal por crecer espiritualmente, que esperaba que las oraciones de otros resolvieran mágicamente sus problemas sin que ella hiciera cambios en su vida. Carmen oraba fielmente por esta mujer durante meses sin ver ninguna mejoría, sintiendo que su energía espiritual estaba siendo drenada sin propósito. Finalmente, un sacerdote sabio le explicó las enseñanzas teresianas. Esta mujer estaba usando las peticiones de oración como escape de responsabilidad espiritual personal. La mejor caridad no era continuar orando por ella, sino era confrontarla amorosamente con su pereza espiritual y rehusarse a orar por ella hasta que ella comenzara a orar por sí misma. Carmen siguió este consejo difícil en la próxima vez que la mujer pidió oración. Carmen le dijo amorosamente que no oraría más por ella, hasta que la mujer se comprometiera a orar diariamente por sí misma durante al menos 30 días. Que entonces Carmen estaría feliz de orar con ella, pero no por ella. La mujer reaccionó con ofensa, pero eventualmente comenzó a desarrollar su propia vida de oración, y su situación comenzó a mejorar realmente por primera vez. Ahora viene el tercero.
y este es particularmente relevante en nuestra época de victimismo cultural. La persona que busca constantemente validación de sus resentimientos y amarguras, en lugar de buscar sanación y perdón, que quiere que confirmes que tiene derecho a odiar a quienes la hirieron, que rechaza todo consejo que la llame a perdonar o a tomar responsabilidad por su propia contribución a conflictos. La razón espiritual por la cual no debemos ayudar a este tipo de persona es que nuestra validación de sus resentimientos perpetúa su prisión espiritual de amargura, impide el perdón, que es el único camino hacia su libertad y sanación, nos convierte en cómplices de su destrucción espiritual. Santa Teresa era compasiva con personas heridas, pero era igualmente firme en no validar sus resentimientos cuando reconocía que esas personas estaban aferradas a amargura que las estaba destruyendo. La doctora mística confrontaba amorosamente, pero directamente, llamándolas al perdón difícil, sin el cual no hay sanación posible. Francisco, de Barcelona, aprendió esto cuando intentaba ayudar a un amigo que había sido herido terrible en su matrimonio y estaba consumido por amargura contra su exesposa. Francisco escuchaba compasivamente durante horas las quejas de su amigo, validaba sus sentimientos heridos, confirmaba que había sido tratado injustamente. Pero después de meses, su amigo no estaba sanando sino empeorando. Su amargura crecía, su vida se estaba desmoronando. Un sacerdote sabio le explicó a Francisco que validar constantemente los resentimientos de su amigo en realidad lo estaba manteniendo en prisión espiritual, que la verdadera caridad requería confrontarlo con la necesidad de perdonar, incluso cuando el perdón parecía injusto. Francisco confrontó a su amigo amorosamente, y aunque inicialmente su amigo se enojó, eventualmente esa confrontación fue el catalizador que lo llevó a buscar ayuda real y a comenzar el proceso doloroso, pero necesario de perdón. El cuarto tipo de persona que no debemos ayudar es especialmente engañoso porque a menudo es exitoso materialmente y aparenta tener todo bajo control. La persona que busca ayuda espiritual pero que rechaza someterse a autoridad espiritual legítima, que quiere dirección espiritual personalizada según sus preferencias, pero que rechaza cualquier consejo que contradiga sus deseos, que busca un Dios que sirva a sus propósitos en lugar de someterse a los propósitos de Dios. Santa Teresa encontró este tipo de persona frecuentemente entre la aristocracia que buscaba experiencias espirituales como entretenimiento, pero que rechazaba el costo real del discipulado. La doctora mística aprendió que intentar guiar espiritualmente a personas que no están dispuestas a someterse a autoridad espiritual es esfuerzo completamente inútil, que desperdicia tiempo y energía que podrían dedicarse a almas humildes, genuinamente dispuestas a ser transformadas. Luz Marina, de Bogotá, intentó durante meses dar dirección espiritual a una mujer de su grupo de oración que constantemente pedía consejo, pero que nunca seguía ningún consejo que requiriera sacrificio o cambio real, que solo aceptaba consejos que confirmaban lo que ya quería hacer. Luz Marina finalmente comprendió que estaba desperdiciando su tiempo y energía, que esta mujer buscaba validación, no transformación. Y amorosamente pero firmemente le dijo que no podía continuar dándole dirección espiritual hasta que estuviera dispuesta a someterse a esa dirección, incluso cuando fuera difícil. El quinto y último tipo de persona que no debemos ayudar es el más peligroso espiritualmente porque puede causar daño severo tanto a nosotros como a comunidades enteras. La persona que muestra señales claras de influencia demoníaca severa o de estar activamente sirviendo al enemigo, que rechaza ayuda espiritual genuina, que requeriría someterse a exorcismo o liberación, pero que busca infiltrarse en comunidades cristianas para sembrar división y confusión. Santa Teresa tenía discernimiento extraordinario para identificar a estas personas y las expulsaba inmediatamente de sus conventos sin permitirles ninguna oportunidad de causar daño. La doctora mística nos enseña que la caridad no requiere que seamos ingenuos, permitiendo que lobos con piel de oveja destruyan el rebaño. Que hay personas tan comprometidas con el mal que la única caridad apropiada es alejarla, completamente para proteger a los vulnerables. Carlos, de Córdoba, aprendió esta lección dolorosamente cuando permitió que una persona con evidentes problemas de influencia demoníaca permaneciera en su grupo de oración por compasión, y esa persona causó división devastadora que casi destruyó el grupo completamente antes de que finalmente Carlos tuviera el valor de confrontarla y pedirle que se fuera. Y aquí viene la decisión crítica que debes tomar. Ansí, hay personas en tu vida que encajan en cualquiera de estos 5 perfiles. Tendrás el valor de ejercer verdadera caridad, negándoles la ayuda que buscan, pero que en realidad
perpetúa sus problemas? ¿O continuarás siendo drenado en nombre de falsa caridad que no beneficia a nadie? Santa Teresa comparaba la verdadera caridad con cirugía que a veces debe causar dolor temporal para producir sanación duradera, no con analgésico que solo adormece él. Dolor sin curar la enfermedad. Hoy descubriste los 5 tipos de personas que no debemos ayudar de las formas que solicitan. La persona con crisis repetitivas que nunca toma responsabilidad, la persona espiritualmente perezosa que quiere que otros oren por ella sin orar ella misma, la persona aferrada a resentimientos que rechaza perdón, la persona que busca espiritualidad sin someterse a autoridad, y la persona bajo influencia demoníaca, severa que rechaza liberación genuina. Ahora tienes una decisión. ¿Ejercerás verdadera caridad, que a veces requiere decir no? ¿O continuarás en falsa caridad que destruye tanto a ti como a quienes intentas ayudar? Hermanos del alma, el 87% de quienes ven estos mensajes aún no forman parte de nuestra familia espiritual. Si sientes el llamado a profundizar más en los senderos de Santa Teresa, únete a nuestra hermandad haciendo clic en ser miembro del canal. Recibirás una oración personalizada con tu nombre, acceso anticipado a revelaciones espirituales inéditas, y tu nombre será recordado en nuestras oraciones mensuales ante el Santísimo Sacramento. Juntos caminamos esta senda de luz con más fuerza. Señor Jesús, por intercesión de Santa Teresa de Ávila, concede discernimiento profundo a quien escucha, para distinguir entre caridad verdadera, que sana, y falsa caridad que destruye. Dale valor para decir no cuando sea necesario, para establecer límites sanos, para negarse a ser drenado por vampiros espirituales. Libéralo de culpa falsa que lo manipula a continuar ayudando donde no debe. Y dale sabiduría para invertir sus recursos limitados en personas que realmente pueden ser ayudadas. Efectivamente, que camine en caridad bien ordenada, que comienza consigo mismo, se extiende a su familia y finalmente alcanza a otros según tu dirección sabia. Amén. Comparte en los comentarios si has estado siendo drenado por alguna de estas 5 personas y qué decisión tomarás ahora. Y si este mensaje te liberó de culpa falsa que te mantenía atrapado en caridad destructiva, deja tu like. Tu testimonio puede liberar a alguien de cadenas de falsa caridad. Gracias por haber recibido esta enseñanza difícil pero necesaria sobre verdadera caridad, que a veces requiere decir no. No te vayas sin ver el video que aparece, porque continúa revelando sabiduría teresiana sobre cómo vivir en caridad ordenada que bendice, en lugar de destruir. Juntos caminamos aprendiendo que verdadera caridad requiere tanto compasión como discernimiento, tanto generosidad como límites sabios. Que tengas el valor de ejercer caridad verdadera, incluso cuando sea difícil. Hasta nuestro próximo encuentro, hermano del alma.